Los videojuegos de acción y aventura de la saga Zelda son cada vez más populares en los jugadores. Se puede argumentar que estos juegos no solo son entretenidos, sino que también están enriquecidos con temas psicológicos. Identificar los temas psicológicos encontrados en los videojuegos demuestra aún más el papel de la aplicación de la psicología en la cultura popular, y también demuestra cómo los desarrolladores de videojuegos utilizan los fenómenos psicológicos para conceptualizar las historias en el diseño del juego. En este video buscaremos y explicaremos qué tipos de temas psicológicos podemos encontrar en la serie de videojuegos de la saga Zelda. Los temas psicológicos centrales se basan en apariencias distintivas en los videojuegos relacionados. Los temas centrales incluyen aprendizaje de música en Ocarina of Time, cambio de personalidad en Majora's Mask y arquetipos que se encuentran en Wind Waker y Skyward Sword. Además, los temas identificados no son exhaustivos y no se limitan únicamente a los videojuegos específicos de Zelda. Estos tres temas psicológicos centrales se exploran de la siguiente manera. En Ocarina of Time se introdujo un nuevo concepto musical en la serie que involucra al jugador para que use el panel de control para tocar un instrumento musical. Dicho instrumento es la ocarina. Jugar con la ocarina es parte esencial del juego. Link usa la ocarina para mostrar su conexión con la familia real de Hyrule, también para comunicarse con sus aliados como Saria y Navi, teletransportarse a varias ubicaciones de mazmorras, crear tormentas de lluvia, convertir la noche en día, llamar a Epona y comunicarse con los muertos. Para tocar la ocarina, el jugador debe usar los botones del panel de control, o sea el mando, y reproducir las canciones correctamente memorizadas. Tocar la ocarina le da al jugador una sensación de comprensión de la composición y el desempeño de la música. Este es un aspecto importante en relación con la educación musical. Por ejemplo, los videojuegos se han descrito como la herramienta educativa definitiva para el aprendizaje musical, debido a lo accesibles y atractivos que son. Además, los juegos de música tienen la capacidad de hacer que el trabajar se sienta como jugar. Esto se plantea una ventaja educativa para alentar a los jugadores a aprender sobre la música. Uno de los procesos clave que hace que los videojuegos sean atractivos para el aprendizaje musical es el flujo. El flujo ha sido descrito como un proceso de rendimiento óptimo y ocurre cuando las personas están profundamente involucradas en una actividad tan intensa que todo lo demás se vuelve ajeno. La experiencia del flujo se ha enumerado como una de las razones por las cuales los músicos profesionales vuelven a comprometerse con la interpretación musical. Aunque podría decirse que los videojuegos con un juguete de instrumento físico adjunto como lo es Guitar Hero o Rock Band pueden ser ventajosos cuando se trata de aprender a producir música físicamente, en Ocarina of Time se incorpora la determinación de características, tales como lo es explorar un vasto mundo, el dominio de las funciones de controles con técnicas de espada y elaboradas características gráficas de vanguardia. Basado en ese argumento, Ocarina of Time puede ser más ventajoso al involucrar al jugador en la composición y ejecución de música sobre otros videojuegos con temas musicales, y esto es debido a los componentes adicionales que ya incluye este juego. Del mismo modo que Ocarina of Time, Majora's Mask requiere que el jugador use la ocarina para avanzar en el juego. Sin embargo, se puede argumentar que surge un tema psicológico más prominente cuando jugamos a Majora's Mask, y es el cambio de personalidad. La historia de Majora's Mask involucra a un malvado Skull Kid que toma posesión de la máscara demoníaca de Majora y pone la maldición en la luna para destruir la Tierra en 3 días. Link debe avanzar a través del juego recolectando y usando una variedad de máscaras para obtener la máscara de Skull Kid antes de que pasen los 3 días. Cómo se asocia la personalidad con Majora's Mask está literalmente en el significado. La palabra persona significa máscara y es la base del concepto de personalidad. Cuando los psicólogos hablan de la personalidad, normalmente mencionan cuán estables, internos, conscientes y cuán diferentes son los factores que explican el comportamiento de las personas. En el contexto de Majora's Mask, al ponerse la máscara Deku,
Por ejemplo, transforma a Link en un niño Deku y solo le permite usar ciertas funciones, creando una personalidad estable. Estas funciones solo pueden usarse cuando Link usa dicha máscara, que a la vez crea una personalidad interna. Link actúa como Deku cuando está usando la máscara, creando así una consistencia, y actuará de manera diferente en ciertas situaciones si usa otra máscara, de esta manera adoptando una personalidad diferente. Este tema de cambio de personalidad también es evidente en los comportamientos de Skull Kid, el principal antagonista de dicho juego. Skull Kid es visto como un personaje feliz y travieso hasta que se encuentra con el vendedor de máscaras y roba la máscara de Mayora, que está maldita. Cuando Skull Kid se pone la máscara, su personalidad cambia drásticamente. Comienza a mostrar actos de egoísmo, violencia y narcisismo. La personalidad de Skull Kid está representada por los niños de la luna que se pueden encontrar una vez que llegas a la luna al día final. Sin embargo, es difícil determinar si los niños de la luna realmente representan la personalidad de Skull Kid antes o después de que él use la máscara debido a los comportamientos complejos que están asociados con el uso de dicha máscara. Sin embargo, el propio Skull Kid es un personaje recurrente notable en los videojuegos. A menudo se le ve como un bromista que le juega trucos a Link durante los videojuegos. El bromista es un arquetipo del inconsciente colectivo de una persona. Esto significa que debajo de la persona que se describió anteriormente, las personas también tienen comportamientos reprimidos que no son conscientes de ellos, que pueden aparecer como imágenes que representan estos comportamientos reprimidos. Si esta teoría se apoya en los videojuegos de Zelda, entonces se puede argumentar que los personajes recurrentes pueden ser representativos como arquetipos del inconsciente colectivo de Link. Muchos de los videojuegos de Zelda tienen personajes recurrentes, como lo es Link, la princesa Zelda, Skull Kid, Malon, Talon, Epona, Ganondorf. Cada personaje puede representar un arquetipo del inconsciente colectivo de Link. Ganondorf puede representar la sombra, un arquetipo asociado con el lado oscuro de la personalidad. La sombra representa comportamientos celosos, primitivos e incivilizados que la mayoría de las personas no usarían para describirse a sí mismos. Además, en Wind Waker, Tetra se muestra competitiva con sus contrapartes piratas masculinos y adopta ciertos comportamientos, que lo voy a decir entre comillas para que no se ofendan, comportamientos masculinos, que son perceptibles. Tetra se puede considerar como un arquetipo del Animus. Carl Jung describió el Animus como las características de la personalidad masculina reprimidas que poseen las mujeres. La otra cara del arquetipo del Animus es el arquetipo Anima. En Skyward Sword, el personaje Girahim, el villano principal, puede representar este arquetipo del Anima. Girahim causó controversia cuando lamió la cara de Link en un esfuerzo por ser un villano y distraerlo. Como reacción a esto, muchos fanáticos acudieron a distintos foros para discutir cómo Nintendo convirtió a Girahim en un estereotipo ofensivo anticuado de un personaje homosexual. Sin embargo, el arquetipo del Anima que se le ha otorgado a Girahim en el juego puede refutar estas afirmaciones de estereotipo y retratar a Girahim como el personaje pretendido que debía ser. En conclusión, podemos definir a la psicología de los videojuegos como aquel campo de la psicología que tiene como objetivo analizar el entorno generado por los videojuegos, así como también examinar el campo apropiadamente de la industria y de conocer profundamente las piezas que conforman la creación de un videojuego, ya sean físicas o psíquicas. Esta es una rama que a poco va surgiendo a medida que se descubre más sobre los videojuegos y sobre nuestro análisis mental. Espero que el video te haya gustado y antes de irme quiero que me respondas a esto. Dime, ¿qué personaje de la saga Zelda crees que tiene una personalidad misteriosa y que no sea tan conocido? Estaré respondiendo a todos. Y una vez más, gracias por llegar al final de este video. Si el video ha sido de tu agrado, dale a like y suscríbete.
Sé que como jugadores podemos hacer una unidad grande. Nos vemos en un siguiente video.